Buenas noches. Le doy la palabra a Miguel para la introducción. Gracias David y bienvenidos, bienvenidas a todos, todas. Qué gusto que seguimos en este espacio, que es un espacio de diálogo y recordar siempre que es la intención, ¿no? No es una cátedra, no es una ponencia, es un espacio para dialogar a raíz de la provocación que nos va a hacer David con lo que nos va a presentar y también con las reacciones de Remy y de Viviana, y de ahí pues partir a esta parte de compartir cómo nos sentimos, cómo cada uno de nosotros ve el tema que estamos viendo, que hoy va a ser el de la cruz y los feminicidios. Entonces, la dinámica es sencilla. David va a presentar lo que él tiene preparado, su texto, y luego Viviana y Remy, que somos paisanos, por cierto, van a presentar la reacción. Después de eso nos separamos en grupo y siéntanse en la libertad de poder opinar o no hacerlo también, y escuchar quizá lo que dicen los demás. Y después regresamos a la plenaria nuevamente para poder como despedirnos y comentar algunas cosas ya más en general en el grupo amplio. Entonces, pues bienvenidos, bienvenidas en este marco de diálogo, en estos temas que son como muy del contexto y muy retadores también, y agradecer a quienes ya están dedicando este tiempo y seguramente en el transcurso se van a ir sumando algunas otras personas. Y bueno, pues a seguir dialogando. Así que muchas gracias a todos y todas. Gracias, Miguel. Bueno, como ya dijo Miguel, hoy vamos a trabajar el tema de la cruz y los feminicidios. Empezamos esta actividad, ya tenemos como mes y medio y hemos visto, pues, como hemos relacionado el tema de la cruz con diferentes temas. Bueno, primero empezamos un poco con la Biblia, luego hablamos un poco de historia con la cruz y la conquista y la cruz y Lutero. Estas 2 semanas y creo que la otra semana también vamos a trabajar un poco más el tema de la violencia. La cruz obviamente es algo muy violento. Entonces, después seguimos pensando, por ejemplo, en diciembre vamos a trabajar un poco con temas de Adviento. Entonces, pues seguimos variando, como tocando una variedad de diferentes temas, ¿no? No solamente bíblicos, sino históricos, actuales, etcétera, ¿no? Bueno, hace 8 días pues hablamos de la cruz y la violencia de género. Pues entre las cosas que comentamos es que la violencia puede tomar muchas formas diferentes, ¿no? La violencia física, obviamente, pero también violencia verbal, emocional, psicológica. Hay violencia activa, pero también puede haber formas de violencia que son como pasivas. También hablamos de la violencia sistémica, ¿no? Que también vamos a ver ahora. Y hoy pues vamos a enfocarnos en un tema muy particular de la violencia de género, que son los feminicidios, ¿no? Creo que todos conocemos, bueno, el término ya feminicidio. Tiene su historia. Apenas tiene como 30 años que se empezó a manejar un poco más y estaba muy relacionado con las mujeres de Juárez, ¿no? Pero obviamente se refiere a asesinato de mujeres, pero es mucho más que eso, ¿no? Son asesinatos motivados por odio, por desprecio, por placer o un sentido de propiedad, ¿no? Entonces, y están relacionados con cierta forma de ver a las mujeres, ¿no? Dentro de la sociedad y el hogar, en otros espacios pues como usables, maltratables, desechables. O sea, tiene que ver con el no reconocer el valor de la mujer y no darle importancia a su vida. Y obviamente si no se da importancia a su vida, pues menos a su muerte, ¿no? Entonces no son simplemente asesinatos de mujeres, sino más bien asesinatos de mujeres por ser mujeres, ¿no? Y a veces usa el término también para otras formas de violencia como maltrato emocional, insultos, violación, tortura, prostitución.
acoso sexual, infanticidio de niñas, mutilaciones genitales. O sea, a veces se amplía un poco más el significado del término de los feminicidios, pero de alguna forma todo esto está relacionado, ¿no? Esta violencia en contra de las mujeres. Ahora, lo que hay que enfatizar es que no son simplemente actos como aislados o individuales, ¿no? En los cuales la víctima es una mujer, sino, como hablamos la vez pasada, es una violencia sistémica. O sea, es un problema social, estructural, por las estructuras que existen en la sociedad y en otros espacios, y también un problema político, ¿no? Hay una doctora que lo define así: violencia en las relaciones estructurales de poder, dominación y privilegio entre los hombres y las mujeres en la sociedad, ¿no? Entonces, son males sistémicos, ¿no? Esto es un problema sistémico, pero tiene que ver con esta visión patriarcal o androcéntrica. Creo que la mayoría conocen esos términos, ¿no? Pero patriarcal viene de que el padre es como la autoridad suprema, una figura paterna, y todos los demás, sobre todo las mujeres, pero también otras clases de personas, deben someterse a la autoridad del padre. Y androcéntrico viene de andros, que tiene que ver con el varón como centro, ¿no? Entonces, una vez que se pone al varón en el centro, pues las mujeres y otros seres menos importantes, digamos, se quedan marginados, ¿no? Entonces, también hay que reconocer que los feminicidios no solamente tienen que ver con los asesinatos o la violencia, sino también la forma en que el sistema o el Estado, los gobiernos responden a estos actos de violencia, a estos asesinatos, ¿no? Y aquí vemos el silencio, la omisión, la negligencia, una falta de esfuerzos para prevenir y erradicar estos crímenes. También tiene que ver con no dar suficientes garantías a las mujeres, ¿no? No crear condiciones de seguridad, ¿no? Que garanticen sus vidas en la comunidad, y también otros espacios como el hogar, el trabajo, el tránsito, los espacios de recreación. Y sobre todo está el problema de la impunidad, ¿no? De que ocurren estos feminicidios y no se hace nada para tratar de identificar a los que son responsables, para arrestarlos, castigarlos, etcétera, ¿no? Y esto porque se considera que la vida de las víctimas, pues como que carece de importancia y valor. Se invisibiliza, ¿no? Como hablé hace un momento, se usa la palabra algo desechable, ¿no? Como la vida de la mujer es desechable, no importa, entonces, ¿para qué investigar, no? Bueno, podríamos hablar mucho de todo, de este problema, ¿no? Porque es un problema muy complejo, pero lo que quiero señalar sobre todo es que tiene que ver con formas de pensar y ver la realidad. O sea, no es simplemente reconocer la violencia, sino buscar qué es lo que fundamenta, qué es lo que genera esa violencia. Y vemos que esto tiene que ver con valores, actitudes y conceptos que nos han enseñado, inculcado, ¿no? A veces de forma consciente, pero muchas veces también de forma inconsciente, ¿no? Y sobre todo tiene que ver con esta forma de ver y concebir la relación entre hombres y mujeres dentro de la sociedad, y las diferencias en cuanto al valor y la importancia que se le asigna ya sea al hombre o a la mujer, ¿no? Ahora, bueno, aquí estamos hablando un poco más del tema de la cruz. Entonces, quiero relacionar esto, el tema de la cruz, con este problema y ver qué tiene que ver, ¿no? Igual con el pensamiento cristiano, ¿no? El viernes pasado, Tania, por ejemplo, ¿se acuerdan que comentó Tania
los problemas que tenemos con el mismo texto bíblico, ¿no? Ella señaló como el mismo texto en sí tiende a invisibilizar a las mujeres, a no darles voz, a no darles nombre, ¿no? Y también refleja esquemas patriarcales y androcéntricos, ¿no? El mismo texto bíblico, ¿no? Y esto ha influido mucho en las formas en que se ven a las mujeres en países como, pues, los países de América Latina, donde predomina el cristianismo, ¿no? Y todo esto ha sido un factor importante contribuyendo a las diversas formas de violencia de género, pero creo que sobre todo estas interpretaciones de la cruz, ¿no? Relacionando nuevamente la cruz con la violencia, creo que también ha sido un factor muy importante en estas formas de pensar y ver la realidad y el sistema de valores que ha predominado en nuestros países, ¿no? Donde, como digo, se relaciona la cruz con la violencia, ¿no? Entonces quiero tocar un poco esto, el tema de la cruz, pero ¿se acuerdan? En algún momento comentamos esto, ¿no? De que la cruz siempre está relacionada con cierto concepto de Dios, ¿no? Y el concepto de Dios que se maneja tradicionalmente, bueno, cuando pensamos en Dios, pensamos en esta figura con una barba, un anciano, como un rey soberano, también un juez, ¿no? Y es obviamente una figura patriarcal, ¿no? Y hay este concepto de que Dios es el que quiere gobernar sobre todos, quiere que todos se sometan a su voluntad. Y a veces, según esta visión, lo que quiere este Dios es ser honrado, alabado, glorificado, pero sobre todo lo que quiere es ser obedecido, ¿no? Quiere que todos se sometan al sistema, al orden que quiere imponer. Y esto, bueno, este sistema o orden tiene que ver como con sus propios gustos y deseos, ¿no? Como a mí me gusta esto, entonces todos van a hacer lo que yo quiera. A mí no me gusta esto me da asco, esto no me gusta. O sea, es este concepto de Dios que impone su voluntad sobre el mundo y quiere que todos se sometan, ¿no? E inclusive así se define el bien y el mal, pues lo que está de acuerdo con este Dios está bien y lo que no está de acuerdo con lo que él quiere está mal y todo esto. Pero es un Dios, a veces cuando hablo de esto, para mí es un Dios como egoísta o ególatra, ¿no? O sea, lo que quiere es como mandar, ¿no? Entonces, según esta forma de concebir a Dios, este Dios ha establecido un orden jerárquico, ¿no? Y esto es lo que, bueno, se ha manejado en la tradición cristiana. Uno puede argumentar hasta qué punto está en la Biblia, pero por lo menos en la tradición cristiana está muy presente. Y en este orden jerárquico, pues ha puesto a los hombres en las posiciones de poder y autoridad, supuestamente porque les ha dado ciertas capacidades que los hacen más aptos para ocupar esas posiciones como mayor fuerza, mayor inteligencia. Eso es lo que se ha manejado tradicionalmente y eso justifica que los varones como que valen más, ¿no? Están arriba en el orden jerárquico y son los que deben como gobernar sobre los demás. Y esto lo vemos también en la iglesia. Bueno, sabemos que la iglesia mayoritaria, en la iglesia católica, todavía no se ordena mujeres. Hay esta visión del varón, solamente puede ser sacerdote el varón, ¿verdad? Pero también en otras iglesias, la mayoría de las iglesias evangélicas, generalmente el líder, el pastor es un varón y se manejan estos, bueno, se manejan estos mismos patrones, ¿no? De que Dios quiere un orden jerárquico en el que los hombres manden y las mujeres se sometan y hagan lo que digan los varones, ¿no? Y esto porque Dios mismo como que se identifica con el varón, ¿no? Dios es el que tiene poder, inteligencia, fuerza, el que tiene el dominio, tiene la capacidad de dirigir a los demás y poner orden.
Entonces, pone hacia los varones, pero dentro de este orden también establece un lugar para las mujeres. Y básicamente, yo creo que todos hemos escuchado esto, ¿no? O se nos ha inculcado. Básicamente las mujeres están como en un papel auxiliar, ¿no? Para para los varones, ¿no? Su propósito es darles a los hombres lo que los hombres necesitan y ellas como cumplir con este papel auxiliar. Las mujeres deben cuidar sus necesidades básicas, hacerles de comer, lavar y planchar su ropa, satisfacer sus deseos sexuales, darles hijos y crear a esos hijos, ¿no? Para que todos asuman como el papel que deben ocupar en el orden, ¿no? Y eso es lo que quiere y manda Dios, ¿no? Y así como hizo a los seres humanos para servir a Él, pues hizo a las mujeres para servir a los varones, ¿no? Y casi llegamos a esto, ¿no? La mujer existe para el hombre, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que muchas veces se ha manejado, ¿no? Es como la tradición que hemos heredado. Y según este concepto, si va a haber bienestar en la sociedad, todos tienen que someterse a la voluntad de Dios, cumplir con este papel que se les ha asignado, ¿no? Y si tú cuestionas ese orden o cuestionas el papel que te ha sido asignado, eres un peligro, eres una amenaza para el orden, para el bienestar de todos, y tienes que ser castigado o castigada, ¿no? Bueno, el propósito del castigo es como obligar o forzar a la gente a cumplir con este papel que les ha sido asignado, o si no se le puede obligar, pues eliminar a la persona para que ya no representen una amenaza para el orden o un peligro, ¿no? También hay la idea de poner a estas personas como ejemplo, ¿no? Hacer que sufran o algo les pase para decir, pues si tú te atreves a cuestionar el orden o amenazar el orden, esto es lo que te va a pasar, ¿no? Bueno, cuando empezamos las primeras semanas de esta actividad, vimos que ese era el propósito de las crucifixiones en la antigüedad, ¿no? Se crucificaba a la gente para humillar, para denigrar a la gente, para avergonzar, ¿no? A las personas que representan como un riesgo o una amenaza, ¿no? Para la sociedad, ¿no? Entonces se recurre a la violencia para hacer sufrir, torturar y hasta matar para mantener el control sobre las personas, y no solamente obviamente a las personas crucificadas, sino vimos cómo se ponía, por ejemplo, a la persona crucificada en alto, ¿no? En un cerro o algo así, para infundir miedo a todos los demás, ¿no? Entonces ese era el propósito de las crucifixiones. Y bueno, básicamente vemos lo mismo con los feminicidios, ¿no? Dentro de nuestros contextos actuales, y con mucha razón, pues las mujeres ya no se contentan ni se conforman con estos roles y papeles que tradicionalmente se les ha asignado en la sociedad, y ya no quieren simplemente cumplir con una función auxiliar en relación a los varones, estar dentro de este orden patriarcal y jerárquico, o sea, asumir un lugar así. Quieren vivir sus propias vidas, estudiar, trabajar fuera del hogar, circular libremente, ¿no? Estar en espacios públicos, en espacios de autoridad, y hacer muchas otras que antes pues les tenían prohibidas, ¿no? Y tampoco quieren limitarse, digamos, al papel tradicional de ser madres, criar hijos, cumplir sus tareas dentro del hogar y la familia y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Pues este sistema patriarcal, supuestamente establecido por Dios, ve a estas mujeres como una amenaza y un peligro. Y entonces lo que tiene que hacer es crucificarlas,
¿sí? O sea, someterlas a la fuerza, recurrir a la violencia para amedrentarlas, castigarlas por cuestionar su papel dentro del orden y resistirse a cumplir con ese papel. Y entonces se justifica la tortura y la violación o las violaciones, ¿no? Bueno, físicas, estamos hablando en términos físicos, pero también, igual que la violencia, la tortura, la violación, pueden tomar como otras formas también, aparte de la física. Y también, pues, otras formas de violencia, no solo violencia, sino violencia extrema, ¿no? En contra de la mujer, como esto de desaparecerlas por completo, descuartizar sus cadáveres y todo esto, ¿no? Y luego el sistema, en lugar de proteger a las mujeres, justifica esa violencia, ¿no? Porque supuestamente es un sistema establecido por Dios. Entonces se recurre a la figura de Dios. Yo luego les enseño a mis alumnos, Dios está presente por todos lados siempre, ¿no? Aunque no lo veamos, aunque no nos demos cuenta, pero está como en la mente, en el pensamiento, en todos estos esquemas, ¿no? Que existen, ¿no? Entonces, y luego en las iglesias, tanto católicos como evangélicos, se enseña que las mujeres deben someterse a los varones, cumpliendo con este papel que Dios les ha asignado dentro de este orden patriarcal y jerárquico, y si se niegan a hacerlo, merecen ser castigadas, y no solo eso, sino que se le asigna al varón el papel de ser el que aplica ese castigo, crucificándolas, ¿no? Porque hay esta idea de que Dios les ha dado a los varones el poder sobre la vida de las mujeres, ¿no? Y entonces, esto también genera el silencio, ¿no? Entre las autoridades y la impunidad, ¿no? Porque como esos feminicidios tienen el propósito de mantener y preservar este orden patriarcal impuesto por Dios para el bien de todos, se dice, bueno, estos no son crímenes de importancia, inclusive, o actos de injusticia, inclusive, estas mujeres lo merecen, ¿no? O sea, porque esto es lo que exige el sistema, ¿no? Para mantener ese sistema, estas mujeres tienen que morir, ¿no? Me acuerdo, ¿no? Me acuerdo de la Biblia que dice, este hombre, Jesús, ¿no? Este hombre tiene que morir por el pueblo, ¿no? O sea, se justifica esta violencia, se ve como algo bueno y necesario, ¿no? Entonces, pues es igual que las crucifixiones en la antigüedad, y también al hacer esto no solamente es la violencia contra las personas, contra las mujeres que sufren el feminicidio, ¿no? Sino la idea es generar este temor, ¿no? Amedrentar a la población, bueno, a las mujeres en particular dentro del sistema, y entonces se utiliza inclusive la figura de la cruz, la figura del Cristo crucificado, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto entonces de la cruz? Las formas tradicionales que nos han enseñado la forma tradicional que nos han enseñado de ver la cruz, según esta forma, el que exige que Cristo sufra y muera en una cruz para satisfacer la justicia es Dios, ¿sí? O sea, y eso es lo que he venido trabajando mucho. O sea, según estas interpretaciones, Dios es el que dice, para satisfacer mi justicia, este hombre tiene que morir, ¿no? Entonces es este Dios patriarcal que ha establecido este sistema jerárquico que a toda costa tiene que ser impuesto y preservado. Entonces, Dios justifica y aprueba las crucifixiones. O sea, en la primera sesión hablamos de este Dios crucificador. Es Dios el que crucifica, ¿no? Y manda crucificar a su propio hijo. Y bueno, cuando vemos así la cruz o un crucifijo, como que hay ciertos mensajes implícitos ahí, ¿no? O sea, no dudes de que si tú te sales de la raya, si tú no te sometes a Dios,
pues si Dios crucificó a su propio hijo, pues ¿qué te va a hacer a ti? ¿No? O sea, también a ti te va a tocar, ¿no? ¿Quién vale más para Dios, su hijo o tú? Pues obviamente su hijo, ¿no? Entonces, si no dudó en crucificar a su hijo, pues crucificaría a cualquier persona bueno, que según él sería justificable, ¿no? Esta crucifixión, ¿no? Y entonces también se maneja esta idea de que la razón por la que Cristo tuvo que morir en la cruz es que Dios es santo y justo y perfecto, no puede tolerar el pecado, no puede tolerar la desobediencia a su ley, no, o sea, es un Dios que ha sido ofendido, no tolera las afrentas a su honor y su soberanía, y entonces no puede pasar por alto los pecados ni perdonarlos, sino que a fuerzas cada pecado tiene que recibir su castigo, ¿no? Y eso es lo que hace en la cruz, nada más. Supuestamente, en lugar de castigarnos a nosotros, castiga a su propio hijo en nuestro lugar, y se nos dice, bueno, y eso significa que Dios te ama porque en lugar de castigarte a ti, mandó a su hijo a sufrir ese castigo, pero siempre hay ese pero, ¿no? Pero tienes que a partir de ahora obedecerle, ¿no? O sea, porque si no, también te podría crucificar a ti, ¿no? Entonces, se genera esta obediencia a través del temor al castigo, ¿no? Pero también diciendo, bueno, tú debes de estar agradecido o agradecida con Dios porque no solo es este Dios justo y castigador, sino que entregó a su hijo para morir por ti, para poder perdonarte tus pecados y revocarte el castigo que tú merecías, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque su amor y su perdón, pues tienen límites y si tú sigues desobedeciendo, desafiándolo, no te sometes, no tienes ese corazón agradecido, no ocupas tu lugar, el lugar que te ha asignado en el mundo y la sociedad, pues su justicia y su santidad lo van a llevar a enojarse nuevamente contigo, imponerte a ti también sus castigos, ¿no? Entonces eso es lo que comunica la imagen de la cruz, ¿no? En fin, entonces estas interpretaciones tradicionales de la cruz presentan este Dios que crucifica no solo a su hijo, sino que cualquiera que insiste en rebelarse contra él y este orden que ha establecido, ¿no? Y entonces se ve la crucifixión como algo justo, algo merecido, algo que preserva el sistema, ¿no? Que Dios ha impuesto. Y esta es la misma lógica que justifica y conlleva a los feminicidios, ¿no? Hay que crucificar a las mujeres para mantenerlas dentro de un lugar que Dios les ha establecido, y sobre todo, bueno, porque representan una amenaza, ¿no? Con estas nuevas formas de pensar y ver su papel, ¿no? Y esto es lo que manda Dios, ¿no? Supuestamente, ¿no? Bueno, quería tocar esto porque a veces como que simplemente pensamos, pues hay que protestar contra la violencia, contra los feminicidios y todo esto, pero para mí no basta con eso, ¿no? O sea, hay que cuestionar lo que está en el fondo, ¿no? Que son estas formas de pensar, estos esquemas, ¿no? Y no solamente criticar, por ejemplo, esta visión patriarcal que para mí parte de cierta visión de Dios, por eso digo que Dios luego está presente en todo, sino también proponer alternativas, ¿no? Y puedo compartir brevemente, pues la misma imagen que he compartido en otros momentos, de que esta es como la comunidad alternativa de Jesús. Este es el tipo de comunidad, sociedad, relaciones humanas, etcétera, que él buscó en vida, ¿no? Y se dedicó a buscar esto, buscando el bienestar integral para todos. Entonces, esto es algo alternativo. Aquí no vemos jerárquico, aquí no vemos patriarcal, ¿no? Aquí vemos como otra visión de cómo debe de ser la iglesia, de cómo debe ser
la realidad, cómo debe de ser el hogar, cómo debe de ser la sociedad, etcétera. Entonces, lo que hace falta es como buscar otras formas de ver qué es lo que busca Dios, ¿no? Y lo que hemos enfatizado también al ver esto, que obviamente representa otros valores, ¿no? Es que Jesús muere por buscar este sistema alternativo, ¿no? O sea, por cuestionar ese orden que crucifica y oponerse a él, ¿no? Y buscar crear como algo diferente. Y entonces no es Dios el que crucificó a su hijo, ¿no? Lo mandó a formar como una comunidad diferente y el precio que pagó su hijo por luchar y que pagó Dios también, ¿no? Fue la muerte de su hijo, ¿no? Pero lo que pretende buscar, lo que busca Jesús es esta comunidad alternativa, eh, donde, bueno, algunos de ustedes conocen 1 Corintios 12, donde se habla de la iglesia como cuerpo de Cristo, que cada miembro es diferente, cada quien cumple como diferentes funciones dentro del cuerpo, en lugar de que hay unos que solo reciben y otros que solo dan, pues todos dan y todos reciben al mismo tiempo, en lugar de que haya algunos que son servidos y otros que sirven, pues todos se sirven unos a otros, etcétera, ¿no? Y dentro de este cuerpo comunidad no hay crucifixiones, ¿no? Porque no hay un Dios aquí que pretenda crucificar a nadie, ¿no? Lo que busca es como dice aquí abajo, todos comprometidos unos con otros, ¿no? Buscando el bienestar de todos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería enfatizar un poco más hoy, ¿no? O sea, ¿cómo luchamos en contra de esto, bueno, esta violencia contra las mujeres, pero también en contra de los feminicidios y todo esto? Viendo cuáles son los esquemas de pensamiento que generan estos feminicidios y qué proponemos como alternativa para tocar las raíces del problema y no simplemente pues protestar en contra de la violencia o buscar tomar medidas, pero cambiar formas de pensar y ver la realidad. Bueno, ahí lo dejo ya para escuchar las reacciones primero de Viviana y luego de Remy. Primero, Viviana, no sé si quieres presentarte muy brevemente otra vez antes de ofrecer tu reacción. Claro que sí, muchas gracias. Buenas noches, gracias por el espacio para el diálogo. Y bueno, como mencionó el profesor, mi nombre es Viviana, estoy viviendo en la Ciudad de México y mi relación con la comunidad teológica es que concluí un diplomado de capellanía y acompañamiento pastoral. Y bueno, el lugar en donde me congrego es una iglesia de tradición sabática. Y bueno, escuchando al profesor, fui como creando dos secciones, ¿no? Una sección que al principio me pareció increíble, ¿no? Al estarlo escuchando esta parte de cómo se usa el discurso y el evangelio para describir esa descripción o esa interpretación del evangelio que sigue posicionando a la mujer en un espacio de injusticia, ¿no? Dije, no, o sea, me parece increíble. Mi primera reacción fue de eso actualmente no creo que exista en las iglesias, ¿no? Mi primera reacción fue de negación pensando en que este tipo de discursos hoy no están en las iglesias, pero entonces empezaron a llegar a mi memoria algunas clases, algunos sermones actuales que he escuchado en meses anteriores y dije, sí, siguen existiendo, ¿no? Esa posición de la mujer bajo esta protección divina y protección de la iglesia y protección desde el hombre, etcétera, se sigue haciendo en discursos, se sigue comunicando en sermones, se sigue comunicando en clases, se sigue pluralizando las ideas, ¿no? Porque todavía quedará en una persona, pero al colocarlas en un sermón que es público, entonces esas ideas se transmiten a las personas y entonces esta primera impresión de decir, es increíble que pueda seguir existiendo este tipo de discursos y luego al regresar a mi memoria decir, sí existen, entonces me llevo a preguntarme, ¿por qué a un espacio espiritual
le debe interesar este tema social y de seguridad, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de muertes. Sí, feminicidios, pero ¿por qué a este espacio espiritual le debe interesar este tema social y de seguridad como son los feminicidios? Y sin intenciones de descubrir el agua tibia, dicen algunos y algunas, pues es un tema que sí se debe tratar en un espacio espiritual, porque existen estas ideas en una persona y se empiezan a pluralizar y se hacen públicas, ¿no? Desde el sermón que es multitudinario hasta las clases de los niños, hasta las escuelas sabáticas, escuelas dominicales, se siguen dando estas ideas. Y estas ideas o estas creencias después se llevan a la práctica, porque si me lo está diciendo alguien que conoce de Dios y que está más cercano a Dios, etcétera, entonces lo tengo que llevar a mi vida porque yo no quiero quedar mal con Dios. O sea, yo no quiero cargar con esa culpa de que no le estoy haciendo caso a Dios. Y entonces sí se pluralizan estas ideas y se llevan a la práctica. Y también es importante que lo hagamos desde este espacio espiritual, porque la misma Biblia los menciona. O sea, está en constante descripción y documentación de muchas, pues de estos abusos que hubo, ¿no? Si bien en el Antiguo Testamento hay mucho abuso de guerras, violaciones, matanzas, en fin, también las hay en el Nuevo Testamento, tan es así que el mismo Cristo lo crucifica. Entonces, sí es un tema que trata la Biblia, este tema de los abusos, distintos abusos. Ahorita particularmente estamos hablando de los feminicidios, pero que a su vez son temas que no se exponen en las iglesias del todo público, y por tanto, si no se habla, pues no lo escuchamos. Si no, y es que, ¿quién quiere hablar de una mujer descuartizada y una mujer violada en el sermón multitudinario, ¿no? En el sermón multitudinario tenemos que hablar de paz, de amor, de evangelio, de renovación, etcétera, pero ¿cómo voy a hablar de esos pensamientos violentos que tienes hacia tu prójimo y en especial hacia una mujer? Entonces son temas que no necesariamente, aunque están en la Biblia, no se tratan de manera pública. Y entonces, bueno, está esa primera sección tan increíble, pero que al mismo tiempo es cierto que sí existe todavía, ¿no? Y entonces me paso a la siguiente sección, ¿no? Que es con esta que terminaba el profesor, en donde encontramos esta sección que puedo encontrar como alternativa. Bueno, ¿qué se va a hacer? En la definición de cultura, desde la antropología, nos dicen que, bueno, hay un autor que propone que la base de la cultura son las creencias, ¿no? Para que después lo pasemos a aquello que es importante, que él llama valores, y terminemos con algo que llama artefactos, ¿no? Aquello que es público, aquello que es visible, pero que está basado en la creencia. De ahí la invitación del profesor Brondos, que nos dice constantemente, es desde la base, es desde esa creencia. El mismo Cristo entonces se introduce en esta base y dice, lo que necesito es cambiar tu creencia, porque al cambiar tu creencia, las prioridades cambian y tus conductas, por ende, van a cambiar. Y entonces, en esta segunda sección es de lo que se trata, ¿no? De esa alternativa para que aprendamos diferente, para que construyamos diferente, para que enseñemos también distinto. Y venía a mi mente este verso de Mateo que dice, hagan discípulos, enseñen como yo les enseñé, eso que yo les fui enseñando, enséñenlo, hagan discípulos. Y esta palabra de hacer lo llevo mucho a esta parte de la construcción social, construcción espiritual, construcción ideológica. Hagamos discípulos, enseñemos aquello que alguien tiene oculto, ¿no? El sistema, la estructura, lo que sea, pero lo tiene oculto. Parece que algunas maldades las aprendemos, algunas maldades se construyen, algunas maldades entonces el sistema las tiene como encarceladas, como cegadas, como ocultas, como es el tema de la libertad. No, de esto no aprendas, de esto no tienes que, de esto no se enseña. Viene Jesús, no, sí, sí se enseña, hagamos discípulos, ¿no? Y entonces esa libertad oculta por el sistema, por la estructura, por la iglesia, por todo lo que nos envuelve, porque parece que no conviene que los seres humanos gestionemos nuestra propia libertad.
está oculta no solo para las mujeres, sino también para aquellos que cometen violencia. ¿Por qué? No es cuestión de justificarnos, pero es que no aprendimos diferente, ¿no? Es como dice Pablo, ¿y cómo pues van a invocar a ese Dios si nadie les predica? ¿Y cómo vamos a aprender si nadie nos ha enseñado a ser diferentes, ¿no? Esos hombres no fueron enseñados, no fueron educados para la igualdad y la equidad. Eso está anulado en su construcción como personas. Eso está, no existe. Y todavía encima, cuando salen al mundo, el sistema les afirma que así tiene que ser, ¿no? Muy bien, hombre, muy bien, vas muy bien, así se trata a las mujeres, ¿no? Entonces, de por sí son educados así y el sistema les refuerza esta educación porque no los castiga, no los reprime, no les llama la atención. Y de lo que se trata entonces es tener como este nuevo sistema, ¿no? Que nos permita aprender, dice, hagan discípulos. ¿En qué? Enseñémonos a cómo tratarnos, ¿no? Entre la humanidad. Ahorita estamos hablando sí de feminicidios, pero las violencias se extienden a un montón de seres humanos. Entonces, vamos a aprender cómo tratarnos. Vamos a ser nuevos discípulos, nuevas discípulas, con nuevas enseñanzas basadas que estas creencias sean distintas. Y entonces, desde lo que nos toca a los creyentes y a las creyentes, es, pues, a quienes nos toca hacer sermones, pues, ¿qué vamos a decir en los sermones, no? Que ese sermón, que sea analizado, pero también el que escucha, que no sea una escucha pasivo, sino que seamos escuchas que estamos analizando si cada una de esas palabras llevan violencia de por sí, ¿no? Entonces es como ambos en esa responsabilidad, tanto del que prepara su sermón como del que escucha el sermón, para analizar o filtrarlo, filtrar la violencia, filtrar que no se esté colando por ahí la violencia, que no se estén anulando a las personas desde el discurso de la protección. Mujer, yo te protejo, métete aquí, en esta alita, aquí te vas a mover porque yo te voy a proteger. Ay, qué bonito, me quiere proteger, pero en realidad lo que está haciendo es anular como tal a la persona. Y ya para ir cerrando mi reacción, eh, pues en este punto de la violencia contra las mujeres nos hemos estado hermanando y nos hemos apoyado entre nosotras, ¿no? Seguimos resistiendo. Tal vez para el hombre no es sensible encontrar cuánta resistencia vamos viviendo las mujeres desde temprano hasta el anochecer, ¿no? Probablemente ustedes no alcanzan a notar, pero nosotras sí sabemos todo lo que vamos cruzando en el día a día. Y entonces, esa violencia y esa resistencia es constante. O sea, no creen que un día descansamos, ¿eh? Es todos los días. Es frecuente porque te la encuentras en la tienda, porque te la encuentras en el mercado, porque te la encuentras en la casa, porque te la encuentras en la iglesia, en la escuela. Pues es tan frecuente, constante. Y a veces nos cansamos, ¿no? Decimos, ya mejor bajamos los brazos y ya no resistimos, ¿no? Y entonces salen fuerzas, quién sabe de dónde, de algún lado salen fuerzas, y continuamos con esa resistencia pensando, pensando que vamos a alcanzar otro cachito de libertad. No se crean que, o sea, sí tenemos la esperanza de una libertad completa, pero, ¿saben? O sea, va como en cachitos, se van como sumando cachitos de libertad. Y eso es lo que nos da como la fuerza para continuar con esta resistencia y también con la esperanza de que la siguiente generación le toque resistir un poco menos que a nosotras, ¿vale? Entonces, sí la encontramos constante, sí es frecuente, sí nos cansamos, pero nos continuamos por esperanza, por avanzar otro cachito. A veces hay personas que me preguntan, oye, ¿eres feminista? Y entonces yo les contesto con las palabras de Juan, porque yo veo lo que hacen mis hermanas, ¿no? Que sí están luchando así todos los días. Y entonces yo les contesto y les digo, yo no soy digna de desatar las cuerdas del calzado de esas mujeres que están, pero de frente, resistiendo. Yo solo soy como el eco, ¿no? De lo que ellas están haciendo, lo que ellas están diciendo. Me comprometo a aprender de quienes sí están al frente en la lucha constante y haciendo eco en donde me toca, en lo que me alcanza, mi ser, mi vida, ¿no? Hasta donde puedo, porque esas mujeres están altamente comprometidas. Esas mujeres
son acusadas, son violentadas, son incluso constantemente crucificadas. Ellas están haciendo esta otra lucha, yo nada más vengo a hacer como su apoyo en donde me toca, ¿no? En donde me toca voy haciendo eco de lo que van haciendo mis hermanas, pero sí me sumo con lo que está a mi alcance, sí me sumo con lo que está a mi alcance y hago eco de sus propuestas, ¿no? Voy escuchando, aprendo y digo, ok, esto lo puedo ir metiendo aquí, allá y voy haciendo como ese eco. Y así estaría la invitación para todos y todas de que podamos sumarnos a ese mensaje de vida digna con lo que esté a nuestro alcance. Oye, yo siendo hombre, ¿qué está a tu alcance, hombre? Puedes hoy no violentar a una mujer con tu sermón, con tu palabra, con tu algo. ¿Podrías detener tu violencia? Está a tu alcance, ¿no? Eso está a tu alcance. Entonces, es invitación de ir construyendo un nuevo modelo de relaciones, un nuevo modelo de gestión del poder, ¿no? En ese hagámonos discípulos todos y todas. Esa es mi reacción. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, no, gracias a ti, Viviana. Eso es lo que necesitamos escuchar, bueno, tanto hombres como mujeres, tal vez sobre todo hombres, ¿no? Pero, o sea, es escuchar todo lo que acabas de decir, ¿no? Y nada más tocaría muy brevemente esto que dices que hay mucho oculto, ¿no? Y estas formas de pensar, o sea, ya no las manejan abiertamente, ya no predican, bueno, en algunos casos sí, ¿no? Pero muchas veces son, como tú dices, cosas ocultas que siguen ahí debajo de la superficie, pero se van manifestando y a veces, como tú dices, ni nos damos cuenta, ¿no? De que nuestro discurso es violento y todo eso. Entonces, por eso es importante traer todo esto que está debajo de la superficie para afuera, para arriba, ¿no? Bueno, muchas gracias otra vez, Viviana. Gracias. Gracias. Qué interesantes comentarios. Vamos a escuchar ahora a Remy, por favor. Sí, muchas gracias, David. Mi nombre es Remy, soy del Salvador y bueno, vivo en El Salvador y bueno, esta noche me invitó Olver a poder reaccionar a esta ponencia tan interesante. A mí me gustó como punto de partida el cuestionarnos el mandato natural del patriarcado, ¿verdad? Que es la predominancia del hombre sobre la mujer. Y me gusta ese punto de partida porque es una pregunta difícil para las comunidades cristianas. El si asumimos o no un mandato natural entre el hombre y la mujer, y este mandato natural, entre comillas, se asume desde esta construcción del espacio público y lo privado, de esta construcción en la que se asume que el hombre está formado para el espacio público y la mujer para el espacio privado. Es la irrupción de este espacio lo que hace que desemboque en violencia. Cuando la mujer, y creo que David también lo mencionó en algún momento, cuando la mujer irrumpe o desea salir de ese espacio privado al público, es donde normalmente se dan las manifestaciones de violencia, porque es un desafío al mandato natural o a lo que nosotros hablamos como sistema. También me planteó un desafío muy grande pensar en esta propuesta de hablar y decir este énfasis que hemos hecho de un Dios violento, de un Dios que es capaz de violentar a su propio hijo por amor, que es también esta construcción dentro del amor romántico que hemos tenido a las mujeres. Incluso hay muchas antropólogas o sociólogas feministas que hablan de cómo el amor romántico ha sometido a la mujer. Y yo creo que ahí es como ya estamos distorsionando todo este concepto de amor que estaba rodeando a Dios desde el inicio. Entonces, es bien interesante eso. Yo me hice la pregunta, ¿cómo le explicaría yo esto a alguien que quizás no ha escuchado del tema? Porque es muy difícil, porque probablemente si yo dijera esto, alguien pensara, es que Remy está desafiando lo que Dios está diciendo, porque no somos capaces de pensar en un Dios que no es hombre, que es un Dios también que puede tener rostro de mujer o amor de una madre con sus hijos. Entonces, eso es como muy difícil y es lo que yo me quedé pensando, ¿cómo puedo yo compartir esto en otros espacios, ¿verdad? Ahora bien, con esta construcción de lo público y lo privado, sí vemos en la Biblia y vemos en la experiencia de Jesús cómo Él irrumpe en ambos espacios. Y lo vemos desarrollándose de diferente manera en lo público, que normalmente es donde llevaba a debate algunos temas o hacía milagros, pero también vemos que Jesús en su comprensión del contexto
iba al espacio privado a buscar a las mujeres también. Y ahí podemos ver diálogos fascinantes como el que tiene con María y Marta. Normalmente hablamos de Pedro como el que reconoció al Mesías, pero también está Marta quien reconoce a Jesús como el Mesías. Y vemos diferentes experiencias. Ahora, las mujeres que se encuentran en público normalmente tienen esto de ser impuras, por ejemplo, como la samaritana, también en algún caso como la mujer que tenía los 7 demonios. Entonces, vemos en la Biblia que sí existía este énfasis de lo público y lo privado, al igual que nosotros lo tenemos ahora. Creo que una de las grandes propuestas que deberíamos de sacar de la reflexión de esta noche es los énfasis que estamos haciendo. Para mí es un desafío porque la forma en la que muchos recibimos el Evangelio fue desde el énfasis de que la máxima expresión de amor es la cruz de Cristo. Y decirles la violencia que implicó, la injusticia que representó eso es muy difícil. Sin embargo, creo que podemos ir jugando con estos modelos o con estos énfasis, porque si bien nosotros tenemos esta expresión de muerte en la cruz, nosotros también alrededor de esta cruz vemos otras expresiones de resistencia. Me gusta mucho, bueno, el caso de las organizaciones en México, que es algo que también he tratado de seguir bastante. Creo que hay mucho para aprender ahí. Pero, por ejemplo, vemos la cruz como expresión de muerte, pero al lado o alrededor de la cruz vemos a las mujeres que la acompañaron hasta el final. Interesante que todas eran mujeres y solo menciona a un hombre en uno de los evangelios. Y eso también nos hace ver cómo de verdad que van a ser pocos los hombres que van a querer quizás en este momento acompañar la lucha de estas mujeres. Las mujeres le acompañaron hasta la muerte y fueron las mismas mujeres las que le encontraron resucitado en los relatos. Todavía nos cuesta mucho porque nos encanta, por ejemplo, a las comunidades hablar a veces de Pedro, del énfasis que tiene él, y nos cuesta reconocer a María Magdalena como apóstol. O sea, yo lo he dicho en el espacio, hay personas que se asustan cuando uno hace un tipo de comentario así. Pero yo creo que podemos hacer una propuesta de nuevos énfasis en las lecturas bíblicas. Creo que este tema de ver la resistencia a través de las mujeres que estaban cercanas a la cruz, creo que es muy valioso, creo que se compara muchísimo con el caso de las mujeres buscadoras de sus hijos, de sus esposos, de sus familias, el caso de las mujeres que están buscando justicia también en el sistema. Creo que podemos hacer esa comparación y podemos ver cómo la resistencia es inevitable cuando hay muerte. Y podemos ver ese actuar desde las mujeres también, como mencionaba Viviana, ¿verdad? Que quizás nosotras solo podamos hacer eco desde los espacios en donde estamos, pero creo que también es valioso y también creo que es de resaltar constantemente las que están luchando frontalmente. Entonces, eso es algo que yo rescataría. Y finalmente, yo creo también que en este cambio de énfasis de nuestras lecturas, pienso, por ejemplo, en cómo se ha utilizado a Pablo para violentarnos a las mujeres en muchas malas interpretaciones de textos. Y a mí siempre me ha gustado recordar este texto de Gálatas 3:28, que él empieza a hablar sobre las promesas que vienen después de la ley, porque empieza a decir, nosotros éramos prisioneros de la ley, pero con la venida de la promesa, nosotros somos libres. Y en Gálatas 3:28 dice que ya no existe judío ni griego, ya no existe esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque Cristo es todo. Y entendemos que este discipulado del que ya nos estaba hablando Viviana, es esa disolución de la diferencia entre nosotros, desde nuestras características, pero con la misma dignidad que asumimos ser el cuerpo de Cristo. Entonces, creo que es muy importante de algo que evoca tanta muerte, tanto dolor, tanta crueldad, que busquemos diferentes énfasis. Y eso también tiene que ver con impactar en los espacios públicos. Por ejemplo, solamente para terminar, les pongo un ejemplo. En El Salvador también tenemos altos índices de feminicidio. Y como tenemos ahora un gobierno con mucho énfasis militar, me ha hecho reflexionar en cómo hemos militarizado la fe nosotros también y queremos vivir una fe de guerreros. Y eso es muy peligroso. Cuando ha habido una alza de feminicidios en una semana, lo que se le ocurre al sistema judicial o al sistema público es sacar más militares a la calle, cuando se ha comprobado que los mismos militares son causantes de abuso en las mujeres.
Entonces, no es esa es una respuesta patriarcal a un problema que no puede ser abordado desde ese enfoque. Entonces, me parece que David ha hecho una propuesta muy interesante, muy retadora a hacer nuevos énfasis y a recorrer los textos bíblicos y nuestra vida comunitaria desde otros enfoques que sí son posibles, pero que lastimosamente todavía estamos algunos empezando en este espacio, pero creo que la irrupción de esto público y esto privado en nuestra vida, en nuestros estudios, en nuestras prédicas, los que tienen que dar clases, reflexiones, creo que ya es suficientemente valioso y es un primer paso. Como muy bien mencionaba, creo que no se compara lo que nuestras hermanas están haciendo frente al sistema, pero creo que ya es un paso muy alentador en ese caminar. Entonces, hasta ahí me quedaría yo con mi reacción. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Remy. Creo que las propuestas retadoras las han dado ustedes. Bueno, igual yo lo que quiero es como provocar el diálogo, pero este tipo de diálogo, ¿no? Y muchas gracias a las dos por sus reacciones. Nada más, tal vez tocaría 1 o 2 puntos, ¿no? Esto de ver la cruz como símbolo de resistencia más que de muerte, ¿no? Creo que en un primer momento eso es lo que representaba la cruz, la resistencia, o sea, el no detenerse ante las injusticias, sino seguir firmes. Y la cruz obviamente siempre va con la resurrección, pero bueno, también es un tema bastante complicado, ¿no? Pero lo otro es esto de proponer alternativas, o sea, creo que esa es la clave hoy, ¿no? Y creo que los dos hablaron de esto, pero antes que nada, pues hay que escuchar y conocer la realidad que nos han compartido. Bueno, vamos a dividirnos en grupos, unos 15 minutos. Veo que somos 10, tal vez probamos con 3 grupos y si veo que no se conforman los 3, los reduzco a 2, pero probamos a ver si se quedan como 3 en cada grupo y y bueno, nos escuchamos unos a otros aquí. Otra vez. Uno de los grupos nada más que se quedó con 2, creo que con Bárbara y Remy, pero espero que haya sido bien la discusión. También veo que se nos unió David y también Teresa acaba de unirse, pero ahora escuchamos a quien quiera compartir lo que dijeron en su grupo o algo que no dijeron también, como ustedes gustan, pero tomamos como 10 minutos para terminar. Nadie. Judith. Su micrófono. Está hablando Martita y su teléfono estaba apagado. Ok. Comentamos en nuestro grupo lo esperanzador y cómo nos llena de alegría y de tranquilidad las participaciones de Viviane y de Remy y de ver, o sea, tus mensajes, David, ya sabemos que son inspiradores, pero hoy en particular me gustó las participaciones de Vivi y de Remy y de ver que sí se van dando cambios en la sociedad, ¿no? Es lento, pero sí vamos avanzando y sí es posible ir cambiando nuestras creencias bases, ¿no? Entonces, pues agradecerles a las dos por esa luz que nos han dado el día de hoy. Y creo que nada más agregaría, igual yo comparto lo mismo, pero
cómo la iglesia, cómo nosotros también vamos a ser instrumentos de ese cambio que mencionas, ¿no? Esa es yo creo que esa es la pregunta que nos surge a los cristianos, a las iglesias, ¿no? ¿Alguien más? En nuestro grupo, Miguel se había quedado con la mano, Sí, perdón, es que estoy en un lugar y estoy atendiendo algunas cosillas ahí también, y perdón, Viviana, es que es un tema súper interesante y me ha tocado estarme levantando, pero yo creo que de lo que decías, David, una de las cosas que me llama mucho la atención es cómo nos damos cuenta justamente o cómo nos podemos ir dando cuenta de cuando aún inconscientemente tenemos actitudes que violentan desde nuestro lenguaje, desde nuestra postura como hombres. Y eso es muy importante como dialogarlo también. Yo comento una experiencia muy rápido. Yo siempre asumí que no tenía problemas de género ni todo ese rollo, hasta que en un taller que no estaba tomando yo, pero que estaba yo ahí, de construcción de la masculinidad en El Salvador justamente, alguien habló del hecho de cambiar pañales y yo me pregunté cuántas veces le había yo cambiado el pañal a mi primer hijo, a Saúl. Y me di cuenta de que automáticamente cuando el niño se hacía, Toña llegaba y lo limpiaba. Y yo nunca tuve ningún problema con eso, pero asumí que incluso esa omisión era una actitud desde mi postura machista, ¿no? Entonces después con mis otros dos hijos intenté cambiar eso, pero a veces son tan sutiles que para nosotros como hombres que no nos damos cuenta de la violencia, ¿no? Eso quería comentar. Más. Pues en términos de seguir sumando para nuestra renovación, ¿no? Que es una renovación de todos los días. Existe por ahí la propuesta de los micromachismos que están tanto en mujeres como en hombres, ¿no? Una vez una autora hacía como un cuestionario, ella es Marina Castañeda, y decía, vamos a ver ahora el machismo en las mujeres, ¿no? Hacía este análisis en el machismo entre heterosexuales, el machismo con la comunidad LGBT plus, y también el ejercicio con mujeres. Y ninguno de los grupos nos salvamos. O sea, esta parte de abuso entre seres humanos, sí, ahorita está marcado con el género, pero es plural, o sea, no nos salvamos ninguno. Y hay mujeres que incluso educamos con micromachismos y respaldamos estas actitudes y estas conductas. Entonces, no por ser mujer me salvo, no. O sea, por ser mujer también puedo estar educando desde esta falta de igualdad y esta falta de equidad. Entonces, si queremos ir como analizándonos en el mes, porque esto no sale en un día, ¿no? O sea, va limpiándose como constantemente. Gracias, Viviana. Bárbara también quería compartir algo. Anda mal internet, espero no se entrecorte, pero comentaba que una de las cosas que tenemos que trabajar es también quitarle el género a Dios. Y sin embargo, en la Biblia hay figuras femeninas de Dios. Entonces, quitar una parte. Y Bueno, asimismo, perdón, trabajar las figuras femeninas. Casi siempre en los sermones o en los cultos hablamos de las figuras masculinas, pero dejamos atrás muchas figuras femeninas que han roto estereotipos, que han ¿cómo se llama? Cambiado leyes. Entonces, de nuevo dignificaría mucho a la mujer. y ese es un reto también, ¿no? O sea, esto de nuestro lenguaje sobre Dios, nuestros conceptos de Dios, esto, em,
Por ejemplo, en mis círculos hablamos mucho de Dios como padre y madre, pero acabo de estar con algunos hermanos que en sus iglesias si dicen eso, ¿para qué quieres? No, inclusive acaban de expulsar en una iglesia me contó un pastor que lo querían expulsar por llamar a Dios madre, aparte de padre, ¿no? Entonces, es otro tema que hay que ir platicando y trabajando. Bueno, pues yo creo que damos por terminado esto hoy. Les damos las gracias. Muy interesante. Gracias nuevamente a Viviana, a Remy. Fueron comentarios muy excelentes, muy conmovedores, muy impresionantes. Entonces, gracias y nos vemos la próxima semana. Creo que la próxima semana vamos a hablar un poco más del sacrificio, pero como la cruz como sacrificio, pero trabajar este concepto de sacrificio también con este tema de violencia de género y todo eso, ¿no? Porque esta idea de que debemos sacrificarnos, etcétera, o nuestra vida debe ser como un sacrificio a favor de los demás, también ha afectado mucho a las mujeres, ¿no? Entonces nos vemos, Dios mediante, dentro de 8 días y gracias por todo. Hasta luego. Muchas